Queridos míos, Madrid me ama. Estoy en España, en la ciudad de las 7 estrellas, gran corral acostumbrista de aires cosmopolitas, la más chula. Aquí reina la Cibeles y ella, que llegó de Oriente, adopta hijos de todos los caminos. Aquí a veces la gente no parece ni suya. Aquí el hormigón devora como Saturno, pero en los prontos surgen mareas de filia o castañuela y en su hora de la verdad brota Madrid conmovedora y generosa. A Madrid se viene a hilvanar paseos, pero zurcen sentimientos. El horizonte de esta ciudad es el escote palabra de honor del cielo. Madrid no mima, queridos, pero esta ciudad me ama. Madrid, Puerta de Atocha, Estación de la Solidaridad. Aquí comienzo mi viaje. Un recorrido muy querido, una mirada muy especial a esta ciudad. Madrid es guapa, no la más guapa, pero es guapa, con momentos de gran belleza y siempre muy de andar por casa, incluso en sus rulos, azoteas del barrio que fue. Por este escaque enladrillado juegan el fresco, los geráneos, la luz, la ropa tendida. Y allí, la tierra en nieve como ceja. Me alojo en una caja de bombones. El Hotel Santo Mauro, dulce isla sobre el asfalto. Queridos, la Gran Vía. Puerta cosmopolita del ocio de Madrid. Como dijo Hemingway, es una mezcla entre Broadway y la Quinta Avenida. Venir a nada y a todo. A ver y a dejaros ver a cualquier hora del día, porque la Gran Vía ni madruga ni duerme y sigue Pizpireta a sus 100 años descansando su alarde en Plaza España. Voluntariosa postal. Madrid es una ciudad que tiene ya de entrada una luz muy especial. Yo creo que es la ciudad de Europa que tiene la luz más intensa, es una luz que favorece mucho, ¿no? Y realmente no necesita una gran decoración. Madrid lo que necesita es una conservación de lo que ya tiene edificios muy bonitos y tiene un ambiente especial en la calle, en sus gentes, que también hace mucho. La primavera en Madrid, por ejemplo, desprende unos colores que son excesivamente especiales, por la gama cromática de rosas, de amarillos, de platas, de azules, en toda su gama. Bueno, el cielo de Madrid es impresionante y la luz de Madrid es, bueno, la que nos está dando nuestra cara, es deliciosa. Cadena SER, servicios informativos. Y en plena Gran Vía, la radio, Fonendoscopio de España, pasa la actualidad por este control. Desde hace media hora se reúne la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Va a crear un grupo de trabajo para... Hemos venido a pasar unos 5 días aquí, venimos desde Málaga. Y como la cadena SER y el programa de Iñaki Gabilondo es tan cercano, tan familiar, pues era casi imprescindible venir a verlo. El otro día disfrutamos de unos ratos de radio. Hoy por hoy pasa la actualidad por el micrófono de Iñaki Gabilondo. A ver si se lo llevan, lo repatrian. Light My Fire con The Doors, para abrir esta hora en la que, como ya les dijimos ayer, vamos a tener una especie de plato principal dentro de nosotros. Madrid era una ciudad que se había fabricado con los sueños de libertad de mucha gente. Gente que en sus ciudades o en sus pueblos, etcétera, tenía determinados sueños que son mucho más difíciles en determinados ámbitos y que de pronto en esta ciudad estalla, como estas grandes ciudades que son caóticas pero al mismo tiempo muy libres, ¿no? Porque están construidas con los sueños de libertad de mucha gente.
Pero la ciudad se hace hostil, se hace muy dura de pelar, muy difícil. Es difícil pillarle el alma a la ciudad, ¿no? Llegó el día 11 de marzo, de pronto esa ciudad nos mostró que tenía unos grandes valores. Yo lo viví aquí, en este mismo sitio. Empezaron aquí a llegar los ecos de esa formidable movilización. Nos sentimos muy felices y agradecidos a Madrid por cómo nos ha acogido. Aquel día además nos sentimos orgullosos de estar viviendo en Madrid. Y en esta Gran Vía, como en otras 652 calles del mundo, Zara. Corte y confección del fashion con hilo gallego y a precios populares. Hagan el favor de hacerle mucho la pelota, ¿eh? Zooming across the sky. Well, I can't say anything about it. They'll all just say it's a lie. Now, I know a plane when I see one. And I know an automobile. Taxi! Cuando Fernando VII, entre el 18 y el 19, esto era un guardamuebles, el Salón del Prado. Hoy el museo son 1000 paseos por la historia de la pintura. Mi recorrido es este. La Anunciación de Fra Angelico se trata de la pieza principal de lo que fue un retablo. La historia de Nostalgio Ionesti de Botticelli. El descendimiento de Van der Weyden, se alcanza el volumen en las figuras. El lavatorio de Tintoretto, espacio, profundidad, perspectiva, arquitectura. El Greco, formas alargadas y flotantes, colores fosforescentes, la espiritualización manierista. Las tres gracias de Rubens. ¿Era este el ideal de belleza femenino en el 17? Lo cierto es que la de la izquierda, Helena, era la mujer del artista. La Inmaculada de Murillo. Pablo de Valladolid, de Velázquez. El sueño de la genialidad de buscar la atmósfera. Y la obra cumbre de Velázquez, Las Meninas. Las hilanderas, la tercera dimensión hecha realidad. La maja desnuda, de Goya, al igual que la condesa de Chinchón. Y este retrato de corte. La familia de Carlos IV, la historia de España en una familia. Es el Paseo del Arte, porque de Castellana están además del Prado el Museo Thyssen y el Reina Sofía. Hoy desayuno en la librería del Santo Mauro un calidoscopio de fruta. Pitardia, naranja china, frambuesas, fresas, kiwi, piña, ciruela blanca, mora. Hoy he quedado en Santa Ana, plaza con hotel torero, con teatro histórico y con mucho ambiente. A tu madre, yo me llevaba a tu madre, que no sabe nada. Pero se lo dije, no... He quedado con Miguel Avellán, madrileño a punto de jugarse la vida en una tarde de feria. Mira, quiero un autógrafo para Mauricio, de Ecuador. Un saludo muy especial para Ecuador. Yo siento que en Madrid mi objetivo es triunfar y soy consciente de que del empeño pues me puede costar la vida, ¿no? Y no regateo ningún esfuerzo, esa es la verdad, ¿no? No regateo esfuerzo bueno, pues en reparar si puede suceder cualquier cosa o si tiene que ser así, que sea de esa manera, ¿no? Los tres somos banderilleros, cumplimos más o menos facetas muy parecidas y estar pendiente de él. Todo el mundo queremos estar bien en todas las plazas, pero sobre todo en Madrid.
y estamos aquí todos, una piña, y estamos todos empujando, queriendo que el triunfo llegue. Faltan 2 horas, ¿eh? Y ya ha comenzado la fiesta. Luego dentro se celebra lo que ha tenido que vivir, lo que ha vivido esta plaza. Pues dolor y gloria, muerte y triunfo, la esencia del toreo. Instrucciones de usos y costumbres. Vamos a ensayar, ¿vale? ¡Ole! ¡Ole! Imprescindible en ellas, el abanico. Tenemos triunfo, pañuelito blanco. Y que no falte. Purita. El toro es la grandeza que tiene, ¿no? Que un hombre puede ser capaz de jugarse la vida limpiamente por un triunfo, ¿no? Y es lo que hace grande al mundo del toro, a los que nos vestimos de toreros, a los profesionales y a la gente que nos admira. Ahí fuera es el mundo. Aquí dentro es la broche. Terapia y templo del sabor. Alta joyería gastronómica. Madrid para mí lo es todo, ¿no? Madrid es la ciudad que me ha dado la oportunidad que todos soñamos. Madrid es una ciudad que se ha volcado conmigo, es una ciudad que me ha apoyado, me ha dado muchísimo cariño. Madrid es una ciudad donde naces y se extraño, donde enseguida pasas a ser parte de la vida y parte de la cultura de Madrid. Tiene eso, ¿no? Tiene el tamaño ese ideal, ¿no? Ese tamaño de no es una gran ciudad y tampoco es una pequeña ciudad, ¿no? Sin embargo, tienes las ventajas de las dos. Madrid hace noche. Hoy comienzo por Chicote. Cóctel de divina farándula desde los años 40. Mítico bar museo. Por aquí ha pasado lo mejor y peor de cada casa, desde Ava Gardner o Dalí hasta ilustres de la actualidad. Y espalda contra espalda, el Coq. El hermano vicioso de Chicote en el pasado es hoy tentación en cócteles, música y ambiente. Desde los años 80 reina como el santuario del aguardito de la gente guapa. Y a punto de la medianoche las calles de Madrid son mareas humanas en dirección a Cibeles y Alcalá. Faltan 2 días para la boda del príncipe Felipe. En fin, relaciones prematrimoniales de los madrileños con su ciudad. We love each other. Cause we were meant to be. Piensa en el modelo que te vas a poner, porque hoy sales de compras.
Callejón de Jorge Juan. Merece la pena ya solo el paseíto. Escaparates con genio y figura para un barrio de Salamanca que de perita y bien se ha crecido en idiomas y fondo de armario. Las firmas internacionales se compran en Ortega y Gasset. Madrid es arte. Bajo el puente de Juan Bravo se encuentra el Museo de Escultura al aire libre. Esta eres tú de jovencita, de pequeña. Sí, como de 13 años. Me lo tiene ahí dedicado a Susana en euskera. Sí. Susana Ariberaitarenggandik, de su padre, para Susana de mi padre. Es una obra muy emblemática en la vida de mi padre. Es la idea de la gravitación, incluso de la levitación, a la que siempre ha tendido él, ¿no? Pues esta es la primera obra que la quería y la concibió para ser un material muy pesado y sin embargo que estuviera levitando, ¿ves? Que entrase el aire. Y hubo objeciones diciendo que se podía hundir el puente, cosa que era totalmente absurda. Esto es Chueca, el barrio más divertido de Madrid. La bandera gay reivindica el cambio vivido en esta zona del centro. Las viejas bombonas conviven con los nuevos bombones. Los geranios con el molinillo y lo auténtico con lo moderno, la cultura y el estilo. Yo me embeleso en el estudio de Óscar Mariné. Madrid para mí es un sueño, es una ciudad que siempre me ha gustado muchísimo, porque yo soy madrileño, nací en Madrid, para mí lo es todo, ¿no? Me gusta mucho su gente, me gusta mucho lo alegre y lo abierta, lo poco difícil que es como ciudad, ¿no? De que muchas veces he vivido fuera y he estado pues necesitado del cariño que te da una ciudad, y Madrid es una ciudad que te acoge muy bien y que enseguida te ofrece pues todo lo que tiene, ¿no? Hola, soy de Madrid y cuando salgo a la hora de la comida me bajo a patinar aquí, porque trabajo en la Puerta de Alcalá. Hay quien aún recuerda el olor a fieras del Retiro, porque aquí hubo zoológico. Ahora la fauna humana es tan bonita por variada. Hola, soy colombiano, me llamo Mauro y pues vivo hace 4 años en Madrid y me fascina esta ciudad. Me siento de Madrid. Me encanta Madrid, es una ciudad fantástica. Muchas cosas para hacer, de compras, es una ciudad que nunca duerme. Y aquí estamos en el Parque de Retiro, ¿no? Un poco de paz en una ciudad con acción y movimiento y todo. Hola, soy canadiense, vengo de Canadá. Soy en Madrid, me gusta mucho la ciudad, la gente aquí. ¡Hola! Una boda. Otra boda. ¡Que viva el amor! Estábamos deseosos que nuestro príncipe se casara aquí y además con la particularidad de que nos han dejado Madrid precioso. Pues esto es la Puerta del Sol, un poquito el corazón de Madrid y, si me apuráis, el corazón geográfico de toda España, porque desde aquí salen todas las carreteras del país. Es el kilómetro cero y desde ese reloj, desde esas campanas, entran y salen todos los 31 de diciembre los años. Van y vienen con una facilidad.
los 10 años, pues soy del Atleti, vivía al lado. Y todo. Y antiárbitro. Que no hay ningún árbitro que arbitre bien. Los miércoles nos juntamos para tomar café y un vino. Años, como jubilado, 8, poco más o menos. No, yo llevo desde el 92. O 10. Y porque eres el veterano. Claro, hablamos del fútbol, hablamos del gobierno. Del gobierno no hables tú, del gobierno no. Bien. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Quería un cupón? Sí. ¿Algún número en especial? Pues no, el que vaya a salir premiado. Madrid es una ciudad que tiene la posibilidad de querer a todo el mundo y su arquitectura, sus monumentos, su gente es muy afable, pero evidentemente para nosotros los minusválidos tienen muchas carencias. De hecho, ahora en este momento estamos en la Puerta del Sol y si yo quisiera entrar en el metro tendría que bajar escaleras. Y eso es una barrera bastante seria para nosotros. Pero tú puedes vivir la belleza de Madrid. Sí, la siento así. Siento que Madrid es especial. Madrid es una ciudad que lo tiene todo. Todo aquello que uno quiere y que uno desea lo puede conseguir en Madrid. Y junto a la Puerta del Sol, Lardi, el primer autoservicio que hubo de pinchos en Madrid, sigue siendo punto de encuentro de políticos en torno a un cocido. 165 años, exactamente. Si estos salones hablaran, sí, milagros. Lo que nos podrían contar. Desde que venía la reina Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, la Chata, pero luego también Primo de Rivera hacia los consejos de ministros y como contraste, pues de aquí salió la Segunda República de España y salió el nombramiento de don Niceto Alcalá Zamora. Y por lo que respecta a la cocina y el cocido, yo tomo nota. El relleno está hecho de carne de ternera, de magro de cerdo, un poquito de ajo, perejil, huevo y pan. Esto se echa a cocer cuando está el caldo cociendo para que no se rompa. Perdona, ¿el huevo, el pan rallado? Pan rallado, sí, sí. Bajo el cocido con paseíto por la calle Mayor, con mirada a la pensión del Peine, a las tiendas curiosas o nostálgicas, a las bocas del castizo y a sus paredes como mandiles. Me adentro en la Plaza Mayor a esa hora del día que se vuelve toda rosa. Qué buena hora para que te regalen un suspirito de flamenco. Como reluce, ay, como reluce la gran calle de Alcalá, como reluce. O sea que incluso hay letras que hablan de Madrid, que eso lo hacía el Gran Chacón. Todo el mundo es de Madrid, da igual de donde seas, que eso es lo que hace grande a una ciudad. Y además Madrid es una ciudad muy flamenca, es una ciudad que ha hecho la historia del flamenco. Todo el que ha querido triunfar, o de hecho ha triunfado en el mundo del flamenco, ha pasado por Madrid y sigue pasando. Las 5 de la tarde, las 6:20, menos cuarto. A las 9 en el Paseo de la Castellana. Hoy la noche es blanca, merengue, vikinga. Queridos, esto es lo más internacional de Madrid y de España. Y yo he estado con Raúl y con Zidane y con Beckham. Impresionante el Bernabéu, ¿eh? La gente. Y qué partido. Con lo que me gusta a mí el fútbol.
Ahora es domingo y esto es El Rastro, contenedor de esencias y materias de lo más diversas. Hoy sí que lo vamos aquí, la toiga. Hoy sí que sí, aquí, aquí. 5, 4 y 3. Madrid es de casa, Madrid de los madriles, que se abre en canal para todo buzo. Aquí 3 euros sandalias, ancho, especial, zapatos. ¡Liquidación total! ¡Todo pinta de precio, nena! ¡Vas de regalarte, vas de regalarte! El Rastro no ha cambiado nada, como ha sido toda la vida. El Rastro lo ha sido, lo es y lo será. Y no hay nada más que un rastro en el mundo entero. Madrid. Noche de ópera. Madrid sabe orquestar deliciosas veladas. La Dama de Picas está a punto de entrar en juego. Tchaikovsky en el Teatro Real. Plácido Domingo en el corazón de los madrileños. Una emoción muy grande el venir a mi ciudad, a mi pueblo, y bueno, siempre con grandes ilusiones y sabiendo que son siempre difíciles las funciones de Madrid, precisamente porque tienes muchas expectativas tú mismo, aparte de las que va a tener el público, pero tú mismo tienes una gran ilusión esperando que todas las cosas vayan bien. Madrid mía, qué ciudad tan particular es esta, sin mimos, que ama. Y lo malo es que aquí también, queridos, se acostumbra uno rápidamente al paraíso. Este programa, señoras y señores, este programa arranca con un libro. El futuro no es lo que era. Una conversación de Felipe González y Juan Luis Cebrián. Y este libro lo cuecen sus protagonistas retirados durante 2 días en una finca de Huelva. ¿A qué les gusta la idea? A mí me encanta pensar pues, que un paisaje sirve de marco para la literatura, para la reflexión. Bienvenidos al Galeón, retirarse del mundanal ruido para coger al mundo por la pechera. Así queda plasmado en El futuro no es lo que era, el porvenir de España y Europa, y el análisis de temas tan trascendentes como la globalización y la revolución tecnológica. En definitiva, todo un viaje directo a la realidad. ¿Y qué quieres que les diga? Pero después de leerlo es tentador hurgar en el equipaje de uno de los protagonistas del libro, el académico y periodista Juan Luis Cebrián. Bienvenido, Juan Luis. Bien hallada. Fíjate, hay una cosa que no entiendo. ¿Cómo fuisteis capaces de quedaros solamente 2 días en esa finca? Y no dijisteis, aquí tiramos 2 semanas. Porque teníamos que trabajar, fue sábado y domingo, ¿no? Y efectivamente fue un fin de semana nada más, ¿no? Cundió, ¿eh?
Cundió, bueno, en realidad grabamos 16, 18 horas de conversación. Ajá. Pero es una conversación que llevábamos más o menos imaginada cada uno por nuestra cuenta durante los últimos 25 años, ¿no? En realidad yo creo que es una conversación de una generación, ¿no? La generación que hizo la transición. Sí. Y en ese paisaje es el reencuentro para grabarla en ese entorno de encinas, caballos. ¿De quién fue la idea de reuniros en Villanueva de los Castillejos? No, teníamos que buscar un sitio apartado, ¿no? Porque si íbamos a un hotel o íbamos a un lugar más o menos público, pues la realidad es que Felipe González concita tal atención en torno suyo que no hubiéramos podido trabajar, ¿no? Entonces buscamos la finca de unos amigos allí en Huelva y además con facilidades para reunirnos de forma aislada y efectivamente pudimos estar solos durante horas y horas, ¿no? Tú normalmente cuando escribes, no en este caso el libro, la novela, procuras también aislarte, buscar un entorno, o no te queda más remedio que... Todo el mundo, cuando escribe ficción, si escribes un reportaje o si estás en una redacción, pues es diferente. Pero la soledad es una condición de la creación literaria, o sea, no se puede escribir si no hay un entorno de soledad externa y de soledad interna probablemente también. Y yo pienso, al menos, que el paisaje ayuda muchas veces. Fíjate, respecto al libro, yo, bueno, me lo he llevado a mi terreno y he encontrado claves muy evidentes sobre el significado del turismo en nuestra sociedad, por ejemplo, el papel que jugó durante el franquismo. Bueno, yo creo que el turismo en España es la primera industria y por lo tanto es la primera fuente de riqueza en nuestro país, ¿no? Pero aparte de eso, el turismo, incluso el turismo convencional, es uno de los elementos más transformadores de la vida y de las condiciones de las gentes. En los años 60, los que sois más jóvenes no lo podéis recordar, pero los que habíamos vivido, a mí por ejemplo, la pequeña playa de San Sebastián me llamaron la atención porque no tenía un traje de baño con tirantes, un traje de baño que llevábamos los niños de lana, así que eran, es decir, la represión que había respecto a las costumbres, no solo sexuales, sino de todo tipo, en la España de Franco, de alguna manera se vio, no de alguna manera, de muchas maneras se vio contestada por la presencia de los visitantes extranjeros. Hubo dos turismos en la España de los 60, los 20 o 30 millones o 15 o los que fueran de turistas que venían de Europa y que inundaban nuestras playas, etcétera, y los 2 millones de españoles que se fueron a trabajar como emigrantes a Europa y que también tomaron contacto con otras formas de vida, con sociedades más abiertas, y todo eso influyó notablemente en la evolución política y social española. Y los jóvenes de tu generación, yo me imagino que esa maleta, la maleta con la que pudisteis empezar a viajar sería una esponja, ¿no? Absorber ideas. Vamos a ver, en los años 50 te daban el pasaporte para un país y para un viaje, ¿no? Entonces realmente era un privilegio tener un pasaporte, y a los perseguidos políticos o simplemente a aquellos que tenían antecedentes durante la guerra civil, pues igual se lo negaban, ¿no? Hay que tener en cuenta que yo pertenezco a una generación que se educó sin televisión. Cuando yo empecé a ver televisión regularmente en mi casa yo tenía ya 14 años y por lo tanto nos educamos más bien, los viajes entraban a través de la radio, fundamentalmente de los libros, y por eso probablemente eran tan famosos entre los jóvenes autores como Salgari o como Julio Verne, porque realmente excitaban la imaginación viajera de la gente, ¿no? Era muy difícil salir de España, los aviones eran todavía algo de lujo. Yo me acuerdo, la gente se vestía para viajar en avión, ¿eh? ¿Qué me pongo para el avión?, decían las chicas o las señoras. También la gente se vestía para viajar en coche cuando empezó el automóvil a ser un elemento de transporte entre las clases altas.
Es decir, era un mundo infinitamente diferente en lo que se refiere al intercambio de personas y al intercambio turístico, ¿no? Y salir de España todavía por placer era algo exclusivamente reservado a las clases muy altas. ¿Qué años tienes la primera vez que cruzas la frontera y a dónde vas? Yo la primera vez que cruzo la frontera tengo ya, pues eso, 12 años o 13, y voy a Lourdes, sí. Voy a Lourdes, que era pues... Pues fíjate que bien te vino, chico. No tenía nada de lo que curarme, y además fui a un camping y tuve una inundación tremenda. La única inundación, o una de las dos inundaciones que yo personalmente he vivido en mi vida fue en Lourdes, en el camping, que no la ha visto la Virgen. Bueno, te iba a preguntar qué impresiones recordabas de ese primer viaje, pero no sé si entre el misticismo, las inundaciones... Bueno, era un viaje escolar con los curas. Pero no estaba mal, ¿eh? Con 12 años ya salir. Con 12 años salir, hombre, a mí me parecía... es decir, nosotros queríamos, yo por lo menos, pero yo creo que mi generación quería salir de España como fuera, porque realmente aquí se vivía con mucho agobio. Luego había que salir para comprar libros, para ver películas. Hay que recordar que todavía en los años 70 se organizaban excursiones a Toulouse y al sur de Francia para ver el último, y a Perpiñán, para ver el último tango en París, ¿no? Se organizaban auténticas excursiones, ¿no? O sea, que salir de España era una manera de huir de lo que nos rodeaba, que era bastante siniestro. Le pedimos a Juan Luis Cebrián que pensara en un par de destinos y la respuesta ha sido Venecia y Shanghái, nada menos. Pero la verdad de la buena, ¿te costó decidir? No me costó, primero porque a Venecia he ido mucho, durante muchos años de mi vida, aunque hace algún tiempo que no he vuelto por allí. Y creo que Venecia es una ciudad tan singular desde todos los puntos de vista. Y además es una ciudad eminentemente viajera, la ciudad de Marco Polo, y por lo tanto es una ciudad que nos lleva al Oriente, precisamente. Hay muchas ciudades occidentales en Europa que tienen que ver con Oriente, ¿no? Y Shanghái he estado recientemente, había estado hace 20 años, y me dejó impresionado el desarrollo de Shanghái. Yo creo que es el desarrollo urbano más rápido y el fenómeno de modernización urbana, cultural y de civilización más rápido que ha existido en la historia. En Shanghái se han construido durante algunos años un rascacielos diario, y de ser una ciudad de tipo colonial británico, en la parte que daba al río, y la ciudad de la dama de Shanghái, del embrujo de Shanghái, etcétera y tal, que era el Shanghái que he conocido yo hace 2 décadas, se ha convertido en una ciudad del futuro, probablemente, pero no solo por sus aspectos urbanísticos, sino por su empeño en la modernización, en la atención a la investigación científica y tecnológica, su apertura a los nuevos sistemas de mercado, pese al mantenimiento de un régimen comunista, y la vitalidad de sus habitantes, que es verdaderamente impresionante. Shanghái es una ciudad abierta 24 horas al día para todo. O sea, la que fuera una potencia en la vieja Europa y la que es la potencia de futuro del nuevo mundo. Vamos a entrar en Venecia. ¿Con qué espíritu nos llevas? Porque claro, en realidad yo a ti te hago muy viajero, pues en tu terreno, por motivos profesionales, con un sentido crítico, analítico. ¿A Venecia cómo nos llevas? Bueno, a Venecia, la primera vez que fui como estudiante también. Ajá. Y Venecia es una ciudad que por un lado tiene un sentido romántico, casi clásico para los enamorados, los paseos en góndolas por las malolientes aguas de los canales. Yo creo que la plaza de San Marcos es la plaza más bella del mundo, probablemente, ¿no? Y además lo que es bello en San Marcos es que cada fachada es de un estilo y de una época, ¿no? Yo he tenido el privilegio de ver la plaza de San Marcos inundada y he tenido el privilegio de verla nevada, que son cosas no muy frecuentes, ¿no? Pero luego Venecia es también es una ciudad, yo creo que es algo que le pasa también a Shanghái. Es decir, yo creo que el
de la idea de la ciudad como ámbito de convivencia es muy importante. Era una ciudad-estado, era una ciudad viajera, una ciudad de navegantes, una ciudad de mercaderes. Yo defiendo mucho a los mercaderes y a los comerciantes. Creo que los comerciantes han ensanchado el mundo y precisamente han hecho que este mundo sea más pequeño y más justo, probablemente, independientemente de que le moviera un motivo de lucro a ellos. Es una ciudad de una belleza incomparable, es decir, y creo que cualquiera de nosotros tiene que rendirse ante el sentimiento estético que es universal, es decir, es probablemente la mejor ciudad para perderse. Y además es relativamente fácil perderse. Has mencionado muchas cosas que me gustaría tocar por puntos. A ti Venecia también te habla de amor, como Charles Aznavour. Sí. No, me habla de amor, no es que me hable de amor, me habla de belleza fundamentalmente. Ajá. Y en la medida, y me habla de arte, me habla de intimidad. O sea, es un ambiente que efectivamente ayuda al amor o puede ayudar al amor. Y luego está un poco, si se quiere, el aspecto un poco folclórico, incluso ridículo, si algunos lo piensan así, de las parejitas paseándose en góndola por Venecia, pero decía Juan Cueto que quien no ha tenido un minuto tonto en su vida para escuchar una canción de Julio Iglesias, ¿no? Pues quién no tiene también 10 minutos tontos en su vida para pasear en una góndola de la mano de una chica o de un chico. Por favor, vamos, canales, yo como loca, que cante el gondolero. Bueno, fíjate, Venecia, dices tú, las ciudades, y yo sé que es un tema que a ti te gusta, todo lo que tiene que ver con la tecnología digital. ¿No chirría en Venecia? Bueno, es que, hombre, Venecia es una ciudad del espíritu, pero vuelvo a decir, es una ciudad de la innovación en su tiempo. Sí. Es una ciudad pionera, ¿no? Y hay muchas Venecias. Está la Venecia del Lido, de Muerte en Venecia, que tanto le gustaba a Alfonso Guerra. Hay un sentido de la decadencia en Venecia que se lleva mal con la renovación tecnológica, ¿no? Pero es un sentido de la decadencia casi permanente, ¿no? Y sobre todo es una ciudad a medida del hombre, y yo creo que eso es muy importante. Has mencionado antes a Marco Polo, y además en el libro precisamente comentas, hablando de la globalización, bueno, pues que ahí eso era, ¿no? Ya cuando Marco Polo, y en definitiva Venecia en el 15, ¿no te parece que también acoge un poco ese concepto tal como tú lo planteas? Bueno, era una ciudad viajera y por lo tanto era una ciudad más que tenía que expandir sus mercados, tenía que comprar y vender. Y era una ciudad de navegantes, ¿no? A mí me ha gustado mucho navegar. Yo creo que la navegación como concepto, independientemente del hecho de ir por el mar o de la navegación aérea, que es otra manera de navegar, es algo que forma parte de este espíritu viajero, ¿no? Es decir, estamos los que consideramos que el mar une a los continentes y los que consideran que el mar los separa, ¿no? Los venecianos pensaban que el mar los unía, ¿no? Y eso cambia el sentimiento de la vida respecto a la globalización, ¿no? O sea, uno no piensa que el agua me separa de lo que está allí, sino que me permite llegar. El futuro no es lo que era, abrió capítulo final con los sucesos del 11 de septiembre, que miles de personas anularon reservas de viajes y, bueno, y el sector confía en la recuperación, pero eso puede ser muy lenta. ¿Tú eres optimista? No con respecto ya solamente al turismo. Yo creo que es decir, la migración de personas de un lado para otro, sea por motivos laborales, por motivos de ocio, yo creo que es imparable, ¿no? Es decir, la revolución tecnológica en los medios de transporte, la permeabilidad de las fronteras, que es mucho mayor que lo era en el pasado, la globalización de las comunicaciones, hace imparable el fenómeno. Otra cosa es que en estos momentos todavía el americano medio, fundamentalmente el americano medio, tenga miedo a embarcarse en un avión y por lo tanto
pues haya descendido el turismo interior en los Estados Unidos, ha descendido el turismo exterior, ha descendido los intercambios con los Estados Unidos turísticos. Hay también una crisis económica que justifica que la gente elija destinos más cercanos, porque son más baratos. Pero yo creo que el turismo seguirá siendo uno de los grandes, el turismo y el ocio asociado al turismo, uno de los grandes vectores de desarrollo económico, ¿no? Y en ese sentido, pues la crisis tiene que ser coyuntural, ¿no? Una de las cosas que más me ha sorprendido en China, precisamente, es la enorme cantidad de turismo interior que hay en China, cosa que antes no existía, ¿no? Hace 20 años uno entraba en la ciudad perdida, pues estaba bastante solo. Ahora hay cientos de miles de chinos del interior que van a conocer su país, la muralla, la ciudad perdida, Shanghái, etcétera, porque se han relajado los controles internos entre unas provincias y otras, ¿no? O sea que yo creo que la crisis es absolutamente coyuntural y que la gente sigue. La necesidad de desplazarse, de emigrar, es algo que temporal o permanentemente es algo que acompaña al hombre desde su... Y saludable. Yo se lo he pedido a la Seguridad Social. Absolutamente. A ver, un viaje a Shanghái. Vamos a acercarnos. Háblanos de Shanghái, Juan Luis. Ahí el futuro parece más futurible de lo que era. No, yo creo, es decir, Shanghái es, primero, no todo China es Shanghái, en primer lugar, ¿no? Shanghái era la ciudad más occidental de China durante el imperio colonial, era la apertura del imperio del centro, claro, pero China hacia el resto del mundo ha sido Shanghái durante mucho tiempo, frente al Pekín, era una ciudad cerrada. Pues Shanghái era un poco el filtro que ese imperio gigantesco y ancestral tenía en su relación con el resto del mundo, ¿no? Ahora lo es mucho más que lo era antes. Yo creo que en estos momentos de la globalización hay dos mundos globales, uno es el mundo de los americanos y el otro es el mundo de los chinos, y además yo creo que cada vez más los americanos y los chinos lo entienden así, ¿no? Por lo tanto, Shanghái es un fenómeno de desarrollo, como decía antes, absolutamente incomparable a ningún otro de los que yo haya conocido, de los que se hayan podido imaginar, ¿no? Y en ese sentido es una ciudad del futuro, a mí no me cabe la más mínima duda, y se está construyendo como una ciudad del futuro, ¿no? Y todo lo que conlleva eso, ¿crees que se está poniendo buenos pilares? Porque no solamente edificios muy altos, sino esa modernidad y ese futuro vertiginoso que lleva. Vamos a ver, es decir, China es un país secreto. Porque nos asusta un poco, ¿no? Lo de los chinos. Que den el salto. No nos debería asustar, porque claro, estamos siempre acusando a los pueblos del antiguamente llamado tercer mundo de su desarrollo, etc. O sea, al ver que los chinos se convierten en una potencia mundial, que ya lo son, yo creo que es una buena noticia para todos nosotros, ¿no? Hay una contradicción inmanente en la sociedad china, es que el éxito del gobierno comunista reside en la construcción del capitalismo, ¿no? Entonces hay unas contradicciones enormes entre el desarrollo económico que en sectores del país, no en todo el país se ha producido, y fundamentalmente en Shanghái, que es donde han concentrado más el experimento, y las cortapisas burocráticas y la falta de respeto a los derechos humanos y a las convenciones democráticas y a las libertades que tenemos. Mucha inversión extranjera, pero de momento calladitos en casa. No, mucha inversión extranjera, cuidado. Es decir, vuelvo a decir, primero, yo no sé chino y por lo tanto es difícil seguir la evolución. Hay una evolución en la prensa también. Hay inversión china, se dice que hay más de 20 o 30 millonarios chinos nacidos en China y que realizan sus negocios en China y que son capitalistas modernos, no necesariamente miembros de las mafias o burócratas corruptos del sistema. No, hay una evolución real de la sociedad
Y obviamente una liberalización económica como la que han vivido ha generado un cambio social muy importante. Hace 30 años las mujeres no podían llevar falda en China, y las parejas no podían darse la mano por la calle, no había automóviles y todo el mundo iba en bicicletas. Todo eso se ha transformado enormemente. Hay una liberalización de las costumbres en muchos aspectos, aunque hay todavía un férreo control de la natalidad por razones obvias. No hay libertades políticas, pero evidentemente hay filtraciones respecto a eso, que a mí me recuerda a veces, por ejemplo, en Shanghái, la época del franquismo. En China están prohibidas las antenas parabólicas. Y uno paseando por las calles de Shanghái contempla que hay cientos de miles de antenas parabólicas teóricamente ilegales. Algo parecido sucede en Irán en este momento. Y están allí para ver la televisión de Macao, para ver la televisión de Taiwán, para ver la televisión de Hong Kong, para ver televisiones occidentales que siguen generando una penetración de comportamientos y de valores muy diferentes a los inmediatos del comunismo, del Partido Comunista Chino, y a los ancestrales de la filosofía y las formas de vida chinas clásicas. Vamos a hablar de un poco de la imagen clásica tradicional de Shanghái. Vamos a meternos de lleno en, bueno, pues yo creo que explorando lo más sutil, dicen, los atractivos sutiles de, bueno, yo creo que son evidentes, ¿no? En meterte por los ambientes coloniales que comentabas. Eso me parece a mí que eso es un centro comercial que han hecho en Shanghái, que es nuevo, es de nueva construcción, no existía en la primera vez que yo fui a Shanghái. Una especie de ciudad que ha recreado el estilo clásico chino. Es un supermercado. El chino es fundamentalmente un comerciante, quizás eso le une mucho a la idea del veneciano. El chino vende y compra todo lo que puede, ¿no? Y la potencialidad de la comunidad china fuera de China, en nuestro país mismo, estamos viendo con qué velocidad el centro de Madrid y barrios del viejo Madrid se están convirtiendo de un día para otro en barrios de comercio chino, ¿no? Y a una velocidad verdaderamente sorprendente, ¿no? Y eso que veíamos antes en las pantallas, creo reconocer que es una especie de supermercado turístico que se ha organizado allí, pero es turístico para los turistas de Occidente, por supuesto, pero sobre todo para los turistas de China. Vuelvo a decir que a mí lo que más me ha llamado la atención es la enorme movilidad interna que ha empezado a tener ese país. Los chinos se han puesto a conocer China, claro, y es una extensión y un número de habitantes suficientemente grande como para generar un mercado interior fabuloso que no necesita todavía proyectarse al exterior desde el punto de vista del turismo. ¿Hay alguna pasión confesable en Shanghái de Juan Luis Cebrián? Bueno, todas las pasiones son confesables, pero uno no debe presumir de ninguna de ellas, ¿no? Por lo tanto, de Shanghái recuerdo un paseo que hice precisamente hace 20 años por los muelles y que me dejó impresionado ver en unos puestos de pescado una cantidad de tiburones que habían pescado, de marrajos o no sé exactamente qué. En fin, los tiburones de los que se sacaba la aleta de tiburón, sí. Y tenían todos la aleta cortada ya, ¿no? Es decir, o sea, estaban todos los miles de pescados que había allí, les habían cortado ya la aleta para hacer la famosa sopa. De aleta de tiburón, ¿no? Y me dejó muy impresionado. En aquella época Shanghái no tenía un atractivo nocturno, ¿no? Ahora Shanghái es una ciudad que está abierta a las 24 horas. Casi antes, se puede hacer cualquier cosa: comprar, vender, visitar, viajar, amar, pasear, ver cine, lo que sea, casi a cualquier hora del día o de la noche, por lo menos en el centro de Shanghái. Y además hay gente las 24 horas efectivamente disfrutando de ese tipo de vida. Bueno, entonces nos insistes, tenemos que conocer Shanghái. Yo creo que cualquiera que se interese por el futuro de nuestro planeta tiene que mirar con atención a China.
Y no todo China es Shanghái, por supuesto, pero yo creo que Shanghái es el epítome de lo que los chinos quieren hacer y de lo que eso puede suponer en el futuro de las relaciones internacionales. Teniendo en cuenta, perdonen, que venimos o que pretendemos ir a Shanghái, bueno, creo que lo que te voy a pedir te va a sonar a tortura china, un dibujito en nuestro cuaderno de bitácora. He empezado a hacer aquí una góndola, pero luego ya no sé cómo seguir. Se ve. Pues mira, a lo mejor... A lo mejor no sigo, a lo mejor no sigo y así queda muy... Tú verás de cristales, yo desde luego enseguida me he dado cuenta de que era una góndola. No, esto es una góndola, no podemos hacerla así. Fíjate que dicen que con... Mejor. Pues mira, te voy a hacer caso y voy a poner la firma. Como quieras, la firma es muy importante y además yo te digo que la góndola se aprecia. Voy a echar una miradilla a tu maleta, ¿eh? Tú echa... ¿La haces tú, la maleta? La hago yo, sí, la hago yo. ¿Y qué no puede faltar? Un libro, porque normalmente me llevo demasiados libros que no tengo tiempo luego de leer en el viaje, y me llevo 3 libros, leo uno si puedo y me pesa mucho por eso. ¿Y en el vuelo qué? ¿Periódicos? No, libros. Bueno, depende si el vuelo es corto o largo, pero puedo dejar el periódico, pero normalmente procuro leer libros. Me gusta mucho hacer vuelos largos, porque no te llaman por teléfono, aunque ahora ya te pueden llamar por teléfono, tienes tiempo para dormir, estás solito, nadie te molesta, y tienes tiempo de leer, de escribir, de ver una película, de dormir, a veces de ver 2 películas. Una curiosidad, en Shanghái, por ejemplo, te imagino pues desayunándote con el periódico o periódicos, y en Shanghái, por ejemplo, a los kioscos es fácil, me imagino que claro, prensa internacional, pero el país... No, el país lo ves en internet en Shanghái. Hay millones y millones de internautas en China. Este es otro fenómeno de la liberalización. Las páginas web están controladas, no el país. En fin, hay páginas web que no se pueden descargar, pero los correos electrónicos no están controlados. Y hay propaganda política subversiva, entre comillas, que llega a través de los correos electrónicos de manera masiva, ¿no? Realmente la única manera es el país, pero a través de internet. Piensa en un próximo viaje de placer. ¿A dónde podría ser? Pues la realidad es que he estado recientemente en Grecia para ocio, no para trabajo. Sí. Y yo estudié filosofía pura y estudié griego, aunque se me ha olvidado prácticamente todo. Y en este viaje reciente de Grecia he descubierto Grecia, donde no había estado hacía mucho tiempo. Y creo que seguir explorando Grecia o